Estamos. Tenía que esto. Bien. Clase de hoy. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos recién. Cállense. Vamos a repasar rápidamente lo que hicimos recién. Lo que vimos recién en la teórica, así queda fresco. Vemos todo el tema de iteradores, internos, externos. Mostramos cómo va a ser el enunciado de lista que van a tener que hacer. Y después, con el tiempo que nos queda, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Sí? Ya con lo que vimos hasta hoy, es todo lo que entra en el parcial. No vamos a ver cosas más nuevas. ¿Sí? Así que ya pueden ir estudiando todo, pueden hacer todos los ejercicios parcial, pueden hacer lo que quieran para prepararse para el viernes que viene, que es el parcialito 1. ¿Bien? El lunes igual tenemos una clase, la clase práctica del lunes es toda de ejercicios, de repaso, tipo simulacro de parcial, así que vamos a hacer muchas cosas ahí. No sé si vamos a hacer algo extra, no creo. Bueno, no creo. Así que nada, practiquen mucho ustedes, que no nos falta mucho. Y también me gusta marcar este momento como que acá es donde se empieza a volver complicada la materia, hasta ahora es fácil. ¿Sí? A partir de acá es donde se empieza a hacer complicado todo, porque tenemos la entrega de lista, el parcial 1, después la entrega del hash y el TP1, y después las demás entregas. Y todavía nos falta mucho, pero se acaba el cuatrimestre. Entonces son muchas entregas juntas en poco tiempo y hay muchas cosas que hacer. Sí, el parcial 2 es tipo 3 semanas y media después que el parcial 1, así que está todo muy pegado. Por suerte las entregas a partir de lista son de a 2, son grupales, pero que todos hayan hecho sus grupos. Y los que no hayan hecho grupos los combinaremos nosotros a fuerza bruta. Bien. Así que todos tendrán grupo, salvo quizás una persona que quede solo. Puede pasar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de todo esto? Yo tenía que entregar esto, antes de que me olvide, que Martín dijo que por responder los Kahoots, o algo con los Kahoots, no me acuerdo, había prometido un par de estos a los ganadores, que son López, Tancredi, Bustamante y un Tommy 123 que ganó el de División en Conquista. Esas fueron mis instrucciones. ¿Están estas 3 personas presentes? Pueden venir a retirar su premio, pero ahora, porque si no me los voy a comer. Muy bien, Bustamante, perfecto. Felicitaciones. Gracias. No sé qué habrás hecho, pero muy bien. Tengo la prueba acá. ¿Alguien más? ¿Las otras 2 personas no están? ¿No? ¿Cómo se llama? Me dejó los apellidos. Me dejó López, Tancredi y el tercero es un Tommy 123, que no sé ni quién es. Y te cabe. No sé. Bueno, lo lamento si no están, me los comeré yo. Fuck it. Bueno, iteradores. Basta, cállense. Sí. Son con los Kahoot, los que había prometido Martín. ¿Vos sos Tommy 123? ¿Sos el otro? ¿Cómo? Pero ¿cómo es tu apellido? No te tengo en la lista, no estás aprobado. Así que no sé. Ahí está Martín. Está acá abajo. Me faltan 2 personas que no están reclamando su Kahoot. Y él dice que ganó, pero no tiene premio en tu lista. Vale. Después al final de clase veo. El Depto me dio 2 cables HDMI y ninguna fuente. ¿Otra vez? No, la otra vez nos dieron un HDMI y ninguna fuente. Vale. Bueno, volvamos al tema. ¿Sí? Repasemos rápidamente qué significa los iteradores externos. Empezamos por acá. Y después continuamos con el resto. ¿Sí? Ya sé que lo vieron hace media hora, sé que lo tienen que tener fresco, entonces lo podemos hacer bastante rápido. ¿Bien? Pero tienen que estar despiertos y me tienen que seguir. ¿Sí? ¿Qué es un iterador? Alguien que por lo menos levante la mano y hable en voz alta. O por lo menos que hable en voz alta. Un iterador sirve para recorrer listas. Está bien. Básicamente sí, ¿no? Los iteradores nos van a poder permitir recorrer cualquier TDA con el cual nosotros implementemos el iterador sobre, ¿no? Hasta ahora vimos listas, tenemos iteradores de listas, por lo tanto podemos recorrer listas. Sí. Exacto. Un iterador es otra estructura per se, o sea, por definición es otra cosa que itera sobre la lista, pero conoce su estructura interna. ¿Podrías implementar el iterador dentro del mismo struct de la lista? Sí. Te queda más engorroso, pero tranquilamente se podría. Pero bueno, conceptualmente es otra cosa, ¿no? Gran pregunta. ¿Es otro archivo o es el mismo archivo? Mira que me chupa un huevo. Pero tranquilamente podría estar en el mismo archivo.
¿sí? Tipo primitivas de lista, iterador abajo. ¿Qué beneficios nos proporciona? Bueno, se los voy a mostrar. Lo que justamente al poder iterar esta lista desde afuera, porque justamente es el uso del iterador externo, hasta ahora lo que vimos, es que yo puedo ver e iterar los elementos como sea que esté implementado el iterador, obviamente sin saber cómo está implementado internamente, ¿no? Porque justamente esa es la idea. Podemos ir avanzando elemento a elemento, viendo lo que tiene, viendo cuál es el orden que tienen los elementos, cuál viene antes, cuál viene después, pero simplemente no me interesa cómo está hecho por dentro, ¿no? O sea, esta capa extra que me permite acceder. Misma cosa que dijimos recién, ¿sí? O sea, justamente la idea es que si TDA cambia, la interfaz que tenemos en el iterador no va a cambiar, ¿sí? Mismo que la interfaz del TDA no debería cambiar, bueno, la del iterador tampoco. Vamos a ver, esto es como un apéndice para más adelante. Por ahora solamente recorremos la lista de principio a fin. Si el TDA cambia internamente, te refieres a, o sea, cambiaría también ¿Qué significa que un TDA cambie internamente? que cambie la estructura interna, la Bien. implementación concreta. Bien, Ya, entonces. entonces, te quería preguntar si es que, si bien, o sea, imagino que te refieres al struct que es la concreta Sí. de TDA. Entonces tú estás haciendo un iterador vinculado a ese TDA que es como un TDA auxiliar, ¿no? Está muy bien. Entonces, este TDA auxiliar De iter- ¿necesariamente también cambia su estructura interna? Es una buena pregunta, porque me dicen justamente si el iterador está atado a la implementación concreta del TDA, si cambia la implementación concreta, va a cambiar la implementación del iterador, por supuesto. Si nuestra lista enlazada que estábamos haciendo, de repente le agregamos una referencia, no sé si tenemos una referencia al último, se la agregamos, se la sacamos, no importa. Le agregamos, sacamos cosas, probablemente nuestro iterador, que maneja la estructura interna de la lista enlazada, también va a tener que modificarse, ¿no? O sea, porque justamente se ve afectado. Quizás el iterador en sí mismo no cambia, o sea, el iterador tiene una referencia al actual y al anterior, sí, y no mucho más. O sea, lo que necesitas saber es cómo cambia esa referencia interna de la lista, esa implementación, para poder adaptarse, ¿no? Si le agregamos esta referencia al último, de repente el iterador, cuando saca el último elemento, tiene que acordarse de modificar esa referencia también, ¿sí? O si sacas cosas, lo mismo, si es la misma idea. En ese sentido cambia. Pero el que usa el iterador por fuera, el que hace iter.crear, iter.siguiente, iter.avanzar, no, es decir, lo mismo, avanzar, ver actual, obviamente no le va a cambiar, ¿sí? Para él sigue siendo todo exactamente igual. Bien, bueno, más memes, pero no los hice yo. ¿Sí? Justamente por fuera no nos interesa usarlo y cómo funciona. ¿Sí? Esto lo hizo Martín recién, pero acuérdense, más que acuérdense, grábenselo, porque es la forma que vamos a usar acá y 1000 veces para iterar nuestras listas enlazadas, y lo vamos a usar 25 millones de veces. ¿Sí? Nuestra idea es que empezamos por un lado, avanzamos y llegamos hasta lo que queremos. Si queremos ir hasta el final, chequeamos porque el nodo no sea nil. ¿Sí? Esta es como iteramos internamente en nuestra lista. Obviamente, si manejamos un iterador externo, no vamos a usar esto, ¿no? O sea, como hicimos en el ejemplo recién, no sé si me sigue acá, cuando recorremos con iteradores, esto no importa ahora, vamos a iterar de esta manera, ¿sí? Usando el iterador, ¿sí? Son las dos cosas que se tienen que cobrar tal cual. Es prácticamente lo mismo lo que estamos haciendo, ¿sí? Empezamos desde el principio, chequeamos que haya un siguiente, que por dentro del hay siguiente más o menos que hace lo mismo que hicimos antes, ¿no? Chequeamos que el nodo no sea nil, ¿sí? Y mientras hacemos eso, vemos el actual, hacemos algo y hacemos un siguiente, que era de la manera manual interna hacer el punto prox, que sea el del punto prox. Y ya está. Son 5 líneas que son muy sencillas y que las vamos a usar un montón. Lo anterior para cuando trabajemos con la estructura interna, esto cuando no podamos hacer eso y tengamos que hacer funciones que trabajen con nuestros TDAs. ¿Sí? Puntualmente con listas, obviamente más adelante con más TDAs que vayamos haciendo cosas muy parecidas. ¿Sí? ¿Cómo agregamos un elemento? ¿Sí? Esto quizás es lo que queda siempre ahí medio boyando y está bueno dedicarle un minuto, ¿no? Si yo tengo la siguiente situación, asúmanse que esta es mi lista enlazada, estas son los nodos, la estructura interna que tiene, mi iterador está parado en este elemento, ¿sí? Este es mi actual, si le pregunto cuál es mi actual me dice que es B. Si yo quiero agregar un nuevo elemento, ¿dónde se va a agregar este nuevo elemento que estoy metiendo? Me gusta que prestaran atención y que tienen memoria de por lo menos corto plazo. Perfecto, ¿sí? ¿Y por qué hacíamos esto?
por qué no lo meto después de B? Para poder insertar al principio. No me acuerdo si esa es la justificación, honestamente. Pero me parece una buena justificación. Pero bueno, tiene que ver también con ¿cómo explicarlo en palabras? A mí no me sale explicarlo muy bien en palabras, pero no está corriéndolo, ¿no? O sea, si este está parado en B y meto el nuevo elemento, B ya no lo puedo ver más, entonces de esta manera lo puedo seguir accediendo. ¿Sí? No sé, para mí viene también por ahí. De la otra manera, A Martín le sale mejor. implicaría o no estar viendo nuevo una vez que se insertó, cosa que sería raro. Sí, o también. perder la oportunidad de iterar B, que también sería raro. Que también sería raro. Claro, viene por ese lado. Sí. No sé, a ver, vamos a intentarlo. ¿Por qué lo metemos atrás entonces? Si bien estaba bien la explicación, para poder insertar al principio también, está bueno poder tener la posibilidad de, una vez que inserto algo nuevo, ver el elemento que estaba viendo recién, ¿no? Porque si tengo este B acá y lo sigo viendo y es mi actual, inserto algo nuevo, tengo dos posibilidades. O sigo por ejemplo, si lo pongo después. Si lo pongo después y apunto el elemento nuevo, ya B no lo puedo ver más, porque estoy más adelante, entonces no puedo ver más. Pero si sigo apuntando a B, no sé dónde me quedó el nuevo, se me sigue quedando adelante. Entonces que termina siendo una relación medio rara. Tiene más sentido ponerlo atrás de donde estoy, apuntar al nuevo elemento, ¿sí? Y si quiero poder acceder a B, lo puedo seguir haciendo, porque lo sigo teniendo a continuación. ¿Sí? Son casos medio borde. ¿Sí? Está bueno quizás discutirlo. Para mí no es tan fuerte el motivo, la motivación. Tranquilamente lo pueden hacer como quieran, pero bueno, nosotros les pedimos que sea así, porque al menos es como queremos que sea en nuestra implementación. Pues en su vida pueden hacer lo que quieran. Cuando eliminamos, ¿qué pasa? ¿No? Si justamente estoy parado acá y este es el nodo, el elemento que quiero eliminar, ¿dónde voy a estar parado con el iterador? Tengo dos opciones, A o B. ¿Por qué? Me gusta la explicación. Está muy bien. Sí, o sea, ¿por qué volvería un poco a B? ¿No? O sea, es un buen punto, ¿no? Sí, a mí también me parece lo mismo. O sea, requiere un poco a ese si querés explicarlo, porque para mí tampoco me gusta mucho. En este caso, si nosotros pasáramos a ver A con el iterador, tendríamos un problema de coherencia con el TDA por la implementación en este caso. En la implementación nosotros tenemos el anterior y el actual. Si nosotros queremos que el actual sea el anterior, no conocemos el anterior del anterior para actualizar el anterior. Venía por ahí. La facilidad de la implementación se adopta esta forma de resolverlo que nos permite, con un solo anterior, ya saber dónde estamos parados. Está muy bien. Por las dos lo repito por la grabación. Está muy bien la creación de ese, que no me había dado cuenta. Obviamente, cuando eliminamos un elemento, nosotros en nuestro iterador tenemos la referencia al actual y al anterior. Si no avanzo el iterador, esa referencia al anterior es mi nuevo actual y ya no tengo anterior. Entonces, estoy en un problema. ¿Sí? Por eso hacemos esta manera de acá. ¿Sí? Como decíamos recién, ya se los inculcó un poco Martín, ¿sí? No modifiquen la lista por fuera del iterador mientras están iterando. Sí, bien, técnicamente se puede, no está bueno hacerlo porque podemos dejar el iterador en un estado inválido. ¿Sí? Y no mucho más que eso. Sí, o sea, es un repaso súper rápido porque ya lo vieron recién, no quería perder mucho tiempo en esto. Y nada, o sea, es súper rápido. Sí. Anterior y actual son miembros Del iterador. concreta del iterador. Sí. Ok. Perfecto. Básicamente es lo único que tiene tu iterador. No tiene otra cosa. No sé si querés tener la página o con esto. No, con Hermoso. a ver si era. No. Bien. Aquí nuevamente vamos a tener este segmento que se llama Ezequiel nos dice que tenemos que volver a programar y tener una entrega nuevamente dentro de poco tiempo. Por suerte la entrega no es tan pronto, ¿sí? Como tiene el parcial entre medio, y además se hace de forma grupal. Vamos a ver cómo se hace y qué es lo que hay que tener en cuenta para hacer el TDA lista. ¿Bien? Bueno, como siempre, pueden ver el enunciado en la página. Lo vamos a ver acá en las diapositivas. Así es como se ve el enunciado, ¿sí?
Dice, bueno, en la lista del sitio de descargas nos bajamos los archivos que necesitamos y las primitivas de la lista. Vamos a ver ahora cada una de ellas una a una para poder repasarlas bien. ¿Sí? Tenemos lo que es la estructura sugerida del nodo. ¿Sí? Ustedes saben, vamos a hacer una lista enlazada. Cada uno de esos enlaces va a estar hecho por nodos. ¿Sí? Y recomendamos que cada nodo tenga el dato que tiene que guardar. Y el tipo del dato que tiene que guardar es de tipo T, o sea, cualquiera. ¿Sí? Por eso hay any. Puede ser cualquier tipo de dato que podríamos guardar. Y después va a tener una referencia, ¿sí? De tipo puntero a un nodo de lista. Entonces, cada nodo apunta a otro posible nodo. Si nuestro nodo es el último, ese último nodo apuntará a nil. ¿Sí? Eso es muy similar a cómo se implementa el TDA call. ¿Hasta ahí? Bien. Bueno. La implementación sugerida de lista enlazada, la parte de los atributos, sería apuntar al primero, apuntar al último y tener un largo, ¿sí? Recordar el largo de la lista, más que nada para que, si me preguntan el largo, yo lo puedo decir en O de 1. Si me preguntan cuál es el último elemento de la lista, en O de 1 puedo decir cuál es el último elemento de la lista. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, son primitivas que tienen que correr en O de 1. Ok, Google. Bien. Tenemos en la página de descargas para descargarse la lista enlazada. Fíjense, en principio no habría nada para descargarse, ¿sí? Pero tienen que entregar estos archivos obligatorios, ¿sí? Esto significa que hay que hacer cosas nuevas. Por ejemplo, es nuevo que ustedes tengan que escribir lista.go. Significa ir al enunciado, copiar todas las primitivas que hay que hacer y agregar documentación respecto a cuál es el contrato que deberían cumplir cada una de estas primitivas. Ustedes se fijan en todos los .go anteriores de interfaz que les hemos dado, tienen en cada primitiva, en cada método, descrito qué es lo que debería hacer el método. ¿Sí? Eso, un poco de texto, acá en cada una de estas primitivas, qué es lo que hace. Por ejemplo, en el está vacía, capaz pueden ir, copiar el está vacía de cola o pila, y donde dice cola o pila, escribir lista. Es una opción, ¿no? Bien, eso para cada uno de los métodos. Entonces ahí, lo nuevo, ¿sí? Como siempre, la implementación, que es de tipo lista enlazada, y las pruebas. Bien. Eso es lo que hay que hacer en el TP. Ok, acá vamos a estar viendo cada una de las primitivas, ¿sí? Por ejemplo, está vacía, nos tiene que decir si está vacía la lista o no. Naturalmente la lista va a estar vacía cuando no tenga elementos enlazados, ¿sí? Una lista recién creada debería estar vacía, por ejemplo, ¿sí? Y una lista vacía, como ya respondimos por ejemplo en Slack cuando preguntaron por cola, una lista vacía no tiene nodos, ¿sí? Por ejemplo, el primero y el último apuntan a nil. ¿Sí? Tienen que poder insertar primero en O de 1, ¿sí? Que es agregar un elemento, guardar este elemento, ¿sí? Eso va a implicar crear un nodo. Crear un nodo que quede asociado a la lista en la primera posición. Insertar el último va a meter un elemento en la última posición de la lista. Y solamente le pedimos borrar primero, que es quitar el primer elemento de la lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos rapidito. No tenemos... Acá. Rapidito. Por ejemplo, yo tengo el elemento A y el elemento B. El primero de la lista es el A, el último de la lista es el B. Si yo borro el primero, por ejemplo, el A va a dejar de estar en la lista, ¿sí? Se va a devolver como valor de retorno de borrar primero, y este primero ahora tiene que apuntar al siguiente, que resulta que es B, ¿no? Y si vuelvo a borrar primero, el valor de retorno va a ser B, y tanto primero como último deberían pasar a apuntar en I. Y así como se ve una lista vacía. ¿Okay? Bien. Otras primitivas son, por ejemplo, ver primero y ver último, ¿sí? Que van a permitir ver el dato, ¿sí? Devuelven el dato que está primero o devuelven el dato que está último, ¿sí? Si la lista está vacía, panic. Y un valor entero que devuelve el largo. El largo me dice cuántos elementos hay en la lista. ¿Desde ahí? Todo facilito. Acá por ahí están las cosas más raras, ¿sí? Acá dice iterar, visitar, found, bool. Eso por ahí es lo más raro que está escrito acá. Como es lo más raro que está escrito acá, lo vamos a ver en un conjunto de diapositivas separado de estas.
Entonces, lo que sí les puedo decir es que esto se llama iterador interno y lo vamos a ver justamente en el siguiente segmento de la clase. Bien. Y acá está así lo que es el iterador externo. Por definición, nosotros pedimos que el iterador externo esté en el mismo archivo que la lista. ¿Sí? Pues no tendría sentido que un iterador de esta lista estuviera en otro archivo, porque sacás el archivo de la lista y te queda un archivo de iterador de lista que no sirve para nada. Entonces, por esa razón, en el mismo archivo de la lista va a estar tanto la lista definida como su iterador. Pues todo esto está dentro del mismo archivo lista.go. Acá es donde escriben la documentación y después van en lista enlazada, lo implementan. Así se define lo que es la existencia de un iterador de lista como interfaz y un poquito la estructura de ese iterador de lista enlazada. No se la vamos a regalar, entre comillas, pero bueno, ustedes ya vieron. Por ejemplo, es útil conocer el actual, conocer el anterior. ¿Sí? Es útil saber en qué posición del iterador estamos iterando y también saber el anterior, pues nos permite hacer algunas modificaciones de lo que es la estructura de la lista. ¿Está bien? La primitiva de lista nos da una instancia de iterador. ¿Sí? Si yo a la lista le pido un iterador, nos va a dar un iterador para esa lista. Entonces escribí, yo creé una lista que se llama L. A la lista L le escribo la primitiva iterador. Esto me lo guardo como el iterador de la lista, de alguna manera. Literalmente devuelvo un iterador al cual le puedo decir, por ejemplo, i punto, lo que sea, ver actual. ¿Preguntas? Estamos muy tranquilos. Bien. El iterador en sí va a tener que poder manejar estas primitivas, ¿sí? Que son ver actual, devuelve el dato al que está apuntando actualmente el iterador. Por ejemplo, yo tengo una lista con elementos. Creo el iterador, si inmediatamente veo el actual, voy a tener que poder ver el primer elemento de la lista. Puedo preguntar si hay siguiente, ¿sí? Literalmente, si puedo avanzar a un elemento, es lo que me dice hay siguiente. Siguiente, que es literalmente avanzar al elemento y de paso me lo devuelve. Yo podría no hacerlo, pero de paso me devuelve el elemento. Entonces hacer siguiente me permite avanzar al siguiente elemento. Además devuelve ese elemento, siempre y cuando exista, por eso pregunta hay siguiente. Después insertar. Como vieron con Fede recién, en la parte de diapositivas de iterador externo, lo que hace es permitirte, en cualquier posición en la que esté parado el iterador externo, meter un elemento en esa posición. ¿Sí? Insertarlo entre el anterior y el actual. Y borrar es agarrar el elemento actual que tengamos y borrarlo. ¿Sí? No, borrar devuelve el elemento que está siendo borrado. ¿Está bien? ¿Preguntas? Esto, ¿cómo se implementa? ¿Sí? Vas a tener diferentes aspectos. Por ejemplo, las primeras 3 se pueden resolver usando la parte del iterador. ¿Sí? Si yo tengo en mi iterador, tengo los atributos. Tengo mi iterador. Mi iterador tiene atributos. Anterior y actual. Con anterior y actual, por ejemplo, puedo resolver ver actual. Ver actual es ver el elemento que está siendo apuntado por el actual. ¿Sí? Saber si hay siguiente va a tener que ver con si este actual tiene un siguiente elemento. ¿Sí? Entonces nos podemos preguntar si es verdad que ¿actual qué es? ¿Qué tipo de dato sería entre todo esto? Un nodo. Entonces al actual yo podría preguntarle si tiene o no siguiente. Si actual flechita siguiente es válido o no, si es nil o no. Si yo quiero ir al siguiente, ¿qué tendría que hacer? Tengo un elemento, el anterior, que apunta al actual y encima hay un siguiente. Para actualizar tengo que hacer que el actual sea el siguiente y el anterior sea el actual. Esa es la actualización. Yo quiero avanzar, ¿sí? Este anterior que apuntaba acá, tiene que dejar de apuntar acá, apuntar para allá. Este actual que apuntaba acá, tiene que dejar de apuntar acá y apuntar para allá. ¿Sí? Es todo lógica de movimiento de punteros
Como vieron, por ejemplo, súper recientemente en el ejercicio de downsample. Tipo, tengo un punterito acá, lo paso para allá, muevo cositas. ¿Sí? Ahora, el insertar y el borrar también van a tener impacto sobre la lista en sí. Si yo tengo un iterador sobre una lista que está parado en el primer elemento, si yo borro ese elemento, por ejemplo, borro, ahora el primer elemento de la lista, de esa lista, cambia. Entonces, de alguna manera, el iterador necesita conocer la lista para poder avisar a la lista, che, mirá, lista punto primero, ahora es distinto, cambió, ahora es este otro elemento y no es este otro. ¿Sí? Son cosas que hay que implementar. A ver qué es lo que decía. Eso es lo que podemos decir ahí. Bien. Preguntas sobre primitivas, porque si no vamos directamente a la parte de las pruebas. Sí. Muy bien, perfecto. Es ese. Vamos a cambiar, vamos a darle vuelta. Siempre es. Es confuso. Vamos a verlo. Vamos a hacer una lista. Una lista, 3 elementos. Esto. Yo puedo. What? Este. Sí, esto. Bien. Dijimos, este es el código que típicamente va a guiar la vida y la existencia de los iteradores. ¿Sí? Esta es la forma de iterar con iteradores externos sin importar cuál es la estructura. ¿Sí? Entonces, vamos por paso. Esta es una lista, ¿no? A, B y C. Crear un iterador debería hacer que el actual de ese iterador apunte al primer elemento de la lista. Cuando yo pregunto si hay siguiente, en este caso es si puedo ver el elemento actual. Entonces, hay siguiente, pregunto, che, acabo de crear este iterador, ¿puedo ver el elemento actual? Sí, existe. De todos los elementos que ya viste, ninguno, hay un siguiente, que es A. Entonces, cuando digo ver el actual, voy a ver A. Ahí está. Y cuando avanzo a siguiente, lo que va a hacer esto es que el actual apunte ahora a B. ¿Sí? Y en particular, siguiente devuelve el dato de B. Así como está escrito. Ahora hay que chequear si eso se sigue haciendo así. Es posible que eso ya no se haga así. Más que nada para no confundir. Hay que ver cómo está el enunciado. Bien, seguimos. Ya avanzamos al siguiente. Venimos acá. Aparte de A, que ya lo vi, ¿hay algún siguiente? Lo que preguntamos acá. ¿Hay siguiente? Sí, hay siguiente. Entonces vamos a ver el actual, que es B. Bien. Vamos a hacer algo con el actual y avanzamos. Siguiente. Siguiente. Cambia la posición del actual. Ahí. Venimos acá. ¿Hay siguiente? Aparte de A y B, que ya lo vi. ¿Hay siguiente? Sí, hay siguiente. Entonces lo veo, ver actual. Veo C. Puedo hacer algo con C. Siguiente. Avanzar al siguiente va a hacer que el actual apunte al siguiente de C, pero que es nil. No existe el siguiente de C. Entonces ahora el actual apunta a nada. Por eso cuando me preguntan, ¿hay siguiente? Aparte de A, B y C, ¿hay siguiente? ¿Hay algo que yo tenga que ver? Va a decir no. Entonces ahí termina la iteración. ¿Ok? Y de esa manera, por eso esto está así. Y esta es la forma que hay que implementarlo, como muy bien dijiste. ¿Está bien? ¿Más preguntas? Sí. No. Si yo, después del último siguiente, cuando pregunté si hay siguiente, me dicen que no hay siguiente, pido ver actual, va a haber un panic. Va a haber un panic porque pedimos que haya un panic. No es que va a haber un panic solo, sino que si vos que tenés que implementar la lista te piden ver actual, te llaman a ver actual y dentro de la resolución de ver actual te das cuenta de que el actual es nil, entonces deberías elevar un panic. ¿Sí? De la misma manera que elevas un panic si te piden ver primero, ver último y no hay elemento.
Claro. Sí. Sí. Claro, si ustedes escriben esto así, como que siempre funciona, es como la forma canónica de siempre recorrer una lista de forma correcta, ¿sí? Ahora, si yo termino este código y acá afuera pongo ver actual, puede fallar, de hecho va a fallar, ¿sí? Si yo escribo ver actual antes de ahí siguiente, podría fallar en una lista sin elementos, por ejemplo. Si yo no me fijo si hay un siguiente para ver y lo veo el actual, ahí puede haber un problema, ¿sí? Siempre y cuando, si la lista está vacía, hay un problema. Y eso va a dar pánico. Sí. Esta iteración externa, Bárbara lo usa, sí. El interno, ¿vos te referís a esto? Bien, esto es código que Alan puede escribir, ¿sí? Si Alan necesita ver todos los elementos en una estructura enlazada, Alan puede escribir un código de este estilo, ¿sí? Y a veces modificarlo capaz para resolver algún ejercicio que siempre y cuando pida resolver de forma primitiva algo en particular. Si me piden hacer una función, esto no lo puedo escribir porque estoy accediendo internamente a los elementos de los atributos del TDA. No se puede hacer. Esto sería como iterar de forma primitiva, y una forma de iterar como una función es esta, utilizando el iterador externo. Es una forma de iterar como función. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Entonces sigamos por acá a lo que es la parte de las pruebas. Aparte de todas las pruebas que ustedes ya conocen de estructuras en sí, pila, cola, ahora se agrega a la lista, hay pruebas a realizar con iterador externo, ¿sí? Por ejemplo, insertar un elemento en la posición en la que se crea el iterador, debería insertar al principio. Yo tengo una lista sin elementos, creo un iterador, inserto, verificar que se insertó al principio, ¿sí? Lo mismo, ir hasta el final, iterando, y verificar que se insertó al final. Insertar efectivamente un elemento en el medio, entre comillas, es decir, que no sea ni al principio ni al final, para verificar que insertar entre elementos también funciona. Al remover elemento, cuando se crea el iterador, cambia el primer elemento de la lista. Si yo creo un iterador, se borra el primer elemento, ¿sí? Bien, si vos tenés una lista vacía y creás un iterador, el actual apuntaría a un elemento que no existe, o sea, a nil. ¿No es cierto? Si yo tengo una lista vacía y creo un iterador, el actual de ese iterador no tiene ningún nodo al que apuntar, entonces apunta a nil. Pero ese iterador existe y tiene la capacidad de agregar elementos. Por ejemplo, a una lista vacía, con un iterador, uso la primitiva de insertar con iterador y inserto un elemento en esa lista, en la posición que corresponde, que en ese caso va a ser la primera, que también es la última, lo va a hacer. Bien, después, vamos acá, remover el último elemento con el iterador hace que cambie el último de la lista, entonces voy con el iterador hasta el final, borro un elemento, cambia el final. Si intento borrar, por ejemplo, cuando el actual es nulo, debería fallar, entonces ver que hace un panic ahí. Y verificar que removiendo el elemento del medio, también logramos borrar el elemento del medio y efectivamente el elemento deja de estar en la lista. ¿Sí? Asegurarse de que ese elemento deje de estar en la lista porque lo borramos. ¿Sí? Eso capaz requiere un poco más de fineza. Bien, ahí está. Hasta ahí, un poquito, qué es lo que hay que probar por lo menos con iterador externo de mínimo. ¿Bien? Ejemplitos, asegurarse de verificar cada una de las primitivas al principio, por el medio y al final de la lista. ¿Ok? Seguimos con el siguiente segmento, ¿les parece bien? ¿Vamos hasta atrás? Ok. Siguiente segmento, va por acá. A ver, ahí. Ups, ahí sí. Ahí está. Para eso, nuevamente le voy a presentar a Agus, que va a estar dando este segmento. Sí, bueno, bien. Siguiente segmento de la clase,
tema que queda pendiente de la teórica, que es iteradores internos. ¿Okay? Ya vimos externos, ya charlamos un poco sobre todo las operaciones que se pueden hacer con el iterador externo. Bueno, pasemos a ver el interno. ¿Qué función cumplen los iteradores internos? Bueno, volvemos también a la función, al propósito de los iteradores en general, que es proveer una forma para Bárbara de iterar nuestro TDA en general. Acá está, ¿no? Piensen de que si no tenemos ningún tipo de iterador, ni el interno ni el externo, bueno, ¿cómo haría Bárbara para iterar el TDA, por ejemplo, la lista? Y con las primitivas que tenemos definidas hasta ahora para el TP, medio que es imposible si no modificamos la lista. ¿Cómo haríamos? Podemos ver el primero, podemos ver el último, podemos, qué sé yo, agregar elementos, quitar elementos, pero recorrerla de una punta a la otra, la lista no podemos. Así que bueno, ahí es donde aparecen los iteradores. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un iterador interno y un iterador externo? En general, la diferencia se da en la forma en la que Bárbara puede manejar las iteraciones. Acá tenemos un cuadrito en el cual le explican. En el iterador externo, como ya vimos, tenemos las primitivas del iterador externo que nos permiten, bueno, empezamos a iterar, avanzamos tantos nodos, bueno, Bárbara no sabe los nodos, ¿no? Avanzamos tantos elementos en la lista. En este momento, bueno, ponemos un elemento, quitamos otro, seguimos avanzando, y entonces la iteración se controla totalmente por Bárbara. En cambio, en el iterador interno, Bárbara no tiene control para parar la iteración en el medio, seguir después, sino que se hace todo de una. Vos llamás a la función iterar, que tendrás implementada para tu TDA, y se itera todo directamente. Y acá una diferencia importante también es que el iterador interno no es una estructura aparte como el iterador externo. Ya charlamos, iterador externo, tenemos definido en otro lado una interface en la cual tenemos primitivas y la implementación es algo separado de la lista. El iterador interno, en cambio, es simplemente una primitiva más de la lista que se encarga de iterarlo. No es una estructura aparte ni nada, es una primitiva nomás. Pero bueno, ¿qué más? Entonces, bueno, si el iterador interno no se puede controlar por el lado de Bárbara, cómo iterar, cuándo parar, cuándo seguir. Si dije recién que lo itera todo de una. Bueno, entonces, ¿cómo hace Bárbara para hacer cosas útiles? Bueno, acá está el modo de uso del iterador interno. Por el lado de Alan se va a tener que encargar de implementar una primitiva más para el TDA, en el cual reciba como parámetro una función, la función visitar. Ya vieron hace unas clases, en Go las funciones son ciudadanos de primera clase, por lo tanto se pueden pasar como parámetro. Va a recibir esta función visitar, bueno, que la función visitar recibe a su vez como parámetro un elemento del mismo tipo que los que se están guardando en el TDA y devuelve un booleano. Esta función visitar es la que Bárbara en algún lado declara y la termina pasando cuando quiere iterar con el iterador interno. Bien. Cabe aclarar que es la misma función, ¿no? Es la función que se pasa, que declara Bárbara y la pasa cuando quiere usar el iterador. Bien. Del lado de Alan, ¿qué pasa con el iterador interno del lado de Alan? La respuesta es que depende del TDA. Ya lo charló Martín en la teórica. No vamos a tener un iterador nunca que sea genérico para cualquier TDA, sino que va a depender, bueno, de la implementación interna. Alan va a tener que ponerse a hacer su iterador interno según cómo lo haya implementado. Y después, ¿qué lo tienen que hacer ustedes? O sea, en el caso, por ejemplo, de la lista, que va a ser el primer iterador interno que les toque implementar, bueno, ya se tendrán que arreglar para desarrollar el iterador. Que es muy sencillo, lo sacan en 10 líneas de código. La idea es la que estaba, a ver si puedo ver. Toqué todo. A ver. La idea, esto es el lado de Bárbara. A ver.
¿Me pasé? No. Sí, es esa, pero ¿Es esa? tenés que poner la animación. Ahí está. Ahí está. La idea es, para el iterador interno, algo parecido a esto. La estructura, ¿sí? la base es algo así. Tener una referencia al nodo actual e ir avanzando en un ciclo, actualizando el actual por el siguiente. Eso es lo que va a tener el iterador interno, más o menos. Ustedes después verán de agregar un par de cosas más. No es esto así. Pero esta es lo principal. Bueno, sigamos. Perdiste el... Ahí. No. ¿Ya se fue? Uy. No, creo que... Un segundito, ¿eh? Ahí va. Listo, ahí volvimos. Bueno, sí. Sigamos nomás. Ya está. Bueno, lo Alan listo. Y del lado de Bárbara, lo que va a tener que hacer Bárbara es, según lo que quiera hacer al iterar, va a tener que pasar una función visitar u otra. Por ejemplo, caso sencillo. Primer caso. Supongamos que Bárbara quiere imprimir todos los elementos de una lista. ¿Qué hace Bárbara entonces? Bueno, llama a la primitiva lista.iterar, le pasa como parámetro la función de visitar, que en este caso la declara directamente acá, en la misma llamada. Y fíjense que es tan sencillo como esto. En la función que está declarada internamente, la función recibe el parámetro b, que sería el elemento actual de la iteración, y dentro de la función que declara lo único que hace es imprimirlo. Después, la función visitar devuelve true. Dijimos que la función visitar devuelve un booleano. ¿Cuál es la función de este true que está devolviendo acá? Bueno, eso le sirve a Alan para saber cuándo Bárbara quiere dejar de iterar. Si en un momento de la iteración la función visitar devuelve false, significa de que Bárbara quiere cortar la iteración, ya terminó lo que quería hacer, y Alan en ese momento tiene que parar, no tiene que seguir. Bueno, esa es la función del true que se está devolviendo ahí. En este caso queremos imprimir todo, así que devuelva true siempre, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, otro ejemplo también sencillo. Sumar todos los elementos de una lista de numérica. Bueno, para esto vamos a necesitar una variable aparte, un contador que vaya sumando todos los elementos que se vaya encontrando el iterador. Y después, cuando Bárbara llame a la primitiva iterar, al iterador interno, bueno, lo que va a ir haciendo es actualizando esa variable contador y devolviendo true porque va a iterar hasta el final. Fíjense acá esto que puede no ser tan intuitivo, así que si te lo ponen a pensar un poco, estamos pasándole en la función visitar una variable que es externa a la función, está declarada por afuera. Entonces alguien quizás podría pensar de que eso es medio raro, resuena un poco. La respuesta es que en Go se puede hacer. No es necesario crear un puntero a esa variable, después pasárselo a la función visitar, sino que directamente podemos modificar dentro de esta función la variable externa del contador. Esta función, así como está, visitar, es lo que se llama una closure, una closure, porque fíjense que está ligada a una variable que es externa a la función en sí. Bueno, otro ejemplo más. Ya ahora vamos a jugar un poco con el tema de la condición de corte. Ahora no vamos a querer iterar todo, sino queremos cortar en un momento, porque vamos a imprimir los primeros 5 elementos. Parecido a antes, ¿no? Creamos una variable contador, esta vez para actualizar un contador de posiciones. Y después, cuando Bárbara le toque usar el iterador interno, le pasa como función visitar una función en la cual, bueno, se vaya actualizando el contador con cada posición, se imprima el elemento y después devuelve, ahora en vez de true o false, devuelve contador menor a 5. Bueno, sí que, seguimiento sencillo, ¿no? Esto va a ir iterando para los primeros 5 elementos, esto va a dar true, así que va a seguir iterando. En cuando ya haya pasado al sexto, esto de acá va a ser false, entonces ahí se va a cortar y listo. Solo se van a imprimir los primeros 5. Bien, no, esto sí lo dijimos recién. Bueno, preguntas.
Acá hay una pequeña sección en la cual repasamos los temas que vimos recién, a ver si se acuerdan. La primera pregunta, de sí o no, dice, ¿la función visitar debe ser definida por Bárbara? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿Se entendió? Sí, la respuesta es que sí. La función visitar se encarga de declararla y definirla Bárbara. Después, siguiente pregunta. ¿La función visitar, definida por Bárbara, puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno? Sí, perfecto. Es lo que dijimos recién, con ese true o false que devuelve, según el caso. ¿Qué más? ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? ¿Qué dicen? Pero no. Muy bien, la respuesta es no. Creo que Martín lo charló en la teórica, algo parecido al final de la teórica. ¿Qué pasa si implementamos el iterador interno basándonos en el iterador externo? Lo que va a terminar pasando es una dependencia circular en la implementación de nuestro TDA. Porque piénsenlo así, el iterador externo depende del TDA. Por ejemplo, la lista. Y si nosotros hacemos que el iterador interno dependa del iterador externo, bueno, tenemos ahí un ciclo, ¿no? Uno depende del otro. Sacás uno de la ecuación y chau. Se cagó todo. En cambio, si hacemos algo independiente, listo. Puede ser que el iterador externo se cambie por algún motivo, que se quiera sacar o modificar, y el iterador interno ni se entera. La lista, toda la lista ni se entera. Bien. ¿Qué más? ¿El iterador interno puede borrar o agregar elementos al TDA? ¿Qué dice? No, la respuesta es que no. Fíjense que hasta ahora, como lo venimos haciendo, para las iteraciones con el iterador interno, lo que recibe la función visitar es un elemento de nuestro TDA. Ese elemento, bueno, accedemos al elemento, lo podemos guardar en otro lado, lo podemos, no sé, sumar acá a bueno, por ejemplo anterior, lo podemos imprimir, pero no podemos modificar ese elemento del TDA con el iterador interno. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay que hacer el iterador externo y también el iterador interno para el TP, el de lista? La respuesta es que sí, hay que hacer ambos. No zafan. Pero bueno. Vamos a ver un par de ejemplitos más del iterador interno, pero creo que el concepto es sencillo. No sé, ¿alguien tiene una duda al respecto? ¿Quedó clara la diferencia entre los dos iteradores? Ah, sí, el tercer ejemplo. A ver, vamos acá. Ahí va. El ejemplo este de acá. Claro, exacto. Cuando este valor que devuelve la función visitar es falso, bueno, Alan va a saber cómo manejarlo internamente en la implementación y va a cortar ahí la iteración. En el código este que vimos hace un rato general para iterar cualquier estructura enlazada, bueno, listo. Ahí Alan se va a encargar y va a decir, listo, cortamos acá, porque el visitar me dio false. No sé si entendí la pregunta. Yo creo que entendí. Fíjate, la función que Bárbara tiene que definir tiene que cumplir esta estructura. ¿Sí? Eso es porque el curso lo define muy similar a esto, en realidad. Acá va a ser una función cualquiera con un valor. Este valor va a ser de tipo T, porque la lista puede tener cualquier tipo de elementos, ¿sí? Pero sí tiene que devolver un booleano. ¿Para iterar o para pasárselo a un iterador o tiempo? ¿Qué parte? O sea, No, perdón, ¿cómo dijiste? No, es que no escuché porque interrumpió. ¿El booleano? Porque booleano es las ganas que Bárbara tiene de que se siga iterando la lista. claro. ¿Quiere que se siga iterando la lista? True. No quiere que se itere la lista, false.
A ver, nosotros implementamos nuestro iterador interno para que Bárbara pueda avisar que existe un corte. Claro. La forma más sencilla de avisarlo es con un booleano, porque es una condición que podemos querer o no querer. Entonces, true o false. Este booleano podría ser un tipo más raro, podría ser un string que diga sí y no, podría serlo, pero no tendría sentido, porque representa una característica de sí o no. ¿Okay? Genial. ¿Otra duda? Sobre la diferencia. Retomemos. Vamos para atrás. Volvamos a las diferencias. A diferencia del iterador externo, vieron que el iterador externo claro, así como lo estamos planteando en la cátedra, sí, el iterador externo puede modificar la lista, puede insertar elementos, puede borrarlos. El iterador interno no. ¿Ok? Eso. Claro, lo único que va a hacer es recorrerlo, ver elemento a elemento, y ya dependiendo de lo que Bárbara quiera, bueno, con esos elementos se sumarán a algún lado, se imprimirán, o lo que quiera hacer Bárbara. ¿Okay? O sea que el iterador interno tiene primitivas específicas de insertar y borrar. Entonces, con el iterador externo puedes literalmente insertar o puedes borrar. El iterador interno es solamente la función de iterar, solamente puede iterar. Claro, sí, por eso. No tenés tampoco control del medio, insertar algo o borrar algo. Esto te lo itera solo, te lo hace directamente. Pero bueno, sí. Con creado se refiere a, no sé, instanciado, no sé, como... Instanciar, es decir, Claro, tenés que escribir un método, tenés que invocar una función que crea el objeto. claro, es la... Un iterador interno no es un objeto. No puedes tener ese objeto, no puedes guardarlo en algún lado. No. Es algo que puedes invocar, pero no es un objeto que existe. Claro, a ver, creo que estaba acá en el... Como les había puesto acá, cuando yo escribo l.iterador, Bárbara está creando un objeto. Claro, Y ese objeto lo guarda en una variable para poder usarlo. claro, es la primitiva que tiene, por ejemplo, la lista, en la cual llamamos a iterador, y lo que hace es devolvernos un elemento del tipo iterador lista. Ahí devuelve algo, devuelve ese TDA que después Bárbara va a poder usar. A eso se refiere con crear, que lo crea Bárbara. No es que lo crea. ¿Se entendió? Bien. Sí. También puedo utilizar la primitiva de la lista y borrar números que... O sea, sí, por separado lo puedes hacer. Esto con iterador externo, ¿no? Interno no se puede borrar. Ok, esto por separado, sí, vos si querés podés crear el iterador externo y después con eso borrar el primer elemento. Si lo querés hacer así, lo podés hacer así. Si no, podés llamar a la primitiva de la lista de borrar el primer elemento. Lo que sí seguro que no es hacer las dos cosas juntas. ¿Qué cosa? ¿Con el interno? Acceder a la estructura interna. Claro, acceder a la estructura interna. Tipo. ¿Puedes usarlos? Sí, son. Porque uno se maneja de forma externa y el otro se maneja de forma interna. El iterador externo exterioriza la forma de operar. El iterador interno opera internamente. Yo le pido al iterador interno que haga algo e internamente lo hace y después deja de hacerlo. El externo es un objeto que externamente se pueda manejar. Este iterador, vamos a ponerle iter, este iter existe. Yo soy Bárbara y tengo, ahí está, iter. Entonces, externamente yo puedo escribir iter punto, ahí siguiente. Y externamente puedo poner iter punto ver actual.
el iterador interno se llama iterador interno porque yo le pido al iterador interno que funcione e internamente funciona y después termina. Claro. Genial. Bueno, vamos. Sí. Claro, sí. Es una forma más, digamos, más compacta, más sencilla de si Bárbara quiere iterar todo el TDA sin tener que controlar por su cuenta, ir avanzando, parar, bueno, ver si hay siguiente. Es una forma más práctica, por así decirlo, si no, lo que quiere hacer no involucra modificar el TDA. En ese sentido, si lo que yo quiero hacer lo puedo hacer con el iterador interno, seguramente ocupa menos líneas de código hacerlo con el interno que con el externo. Es cognitivamente más difícil, o sea, más difícil de pensar, pero después queda más elegante en código. ¿Sí? Y en particular, con el iterador interno, puedes hacer todo lo que quieras, excepto modificar la estructura de la lista. Todo lo que no implique modificar la estructura de la lista, podrías hacerlo con un iterador interno. Genial. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, sigamos. Ahora es igual para entender mejor. Ahí. ¿Habías preparado? ¿Estas diapos habías preparado o no? Esta de acá sí. Sí, pero estas. Estas que están acá. No, esta no. Ya está. La que están acá, la de. No, muestro directo las otras, las que preparé. Ah, dale. Son estas. Bueno, está bien. Sí, después yo enlazo acá. Entonces, listo. Dale. Bueno, igual para dar un par de ejemplitos más para el iterador interno, vamos a dar dos casos fáciles y los pensamos ahora. No son muy complicados. Bueno, primer caso, suma de números pares. Parecido al ejemplo que vimos antes, sumar elementos de nuestro. Ahora vamos con una lista en específico, pero solo queremos sumar los números pares. ¿Qué hacemos? Todo esto del lado de Bárbara, ¿no? Que va a tener que implementar la función visitar. Bueno, parecido a lo que teníamos antes, vamos a tener que crear una variable por fuera, suma, y en este caso se puede crear un puntero a esa variable y usar el puntero adentro de la función visitar. Pero como mencioné hace un rato, en Go no es necesario, se puede obviar. Vamos a ver cómo queda así, lo sacamos. Bueno, Bárbara le toca declarar esta función, la función visitar. ¿Qué tiene que poner adentro? Bueno, sencillo, va a tener que hacer algo que se fije por cada elemento que le va llegando de la lista, si es par o no es par, y si es par lo suma, y si no es par no hace nada. Sencillo. Esto de verificar si es par o no es par, supongo que lo sabrán, pueden usar el operador módulo para el resto de la división. Y bueno, si el elemento n de la lista es par, lo que va a hacer es sumarlo a nuestra variable suma. Acá, bueno, usando punteros estamos desreferenciando el puntero y le sumamos el n, el elemento. Y bueno, y ya está, o sea, si es impar, que no haga nada. Bueno, así como está la función, está perfecto. ¿Falta algo? Falta el booleano, exacto. Falta lo que tiene que devolver. Tiene que devolver, en este caso, true, porque Bárbara no quiere parar en ningún momento, quiere recorrer todo. Bien, eso. Voy a aprovechar. Levante la mano. ¿Quiénes opinan que el 0 es par? Ya que están. Personas, 3. Sí. Bueno, más o menos el 50% de la clase. El otro 50% está aberrantemente equivocado. ¿Sí? El 0 es par y no hay duda. Sí, hagan la división 0 dividido 2 y van a ver que el resto es 0, así que es par. Pero bueno, acá se ve cómo quedaría, mismo ejemplo, pero sin usar el puntero, ¿no? Lo que nos permite Go. Directamente creamos la variable suma y vamos sumando directamente dentro de la función visitar. Bueno, otro ejemplo más, para que quede claro ahora con condición de corte, una búsqueda lineal en nuestra hermosa lista. Vamos a hacer algo parecido a lo que vieron en la teórica, buscar a ver si un elemento pertenece a la lista y si está, ya que estamos, devolvemos la posición de la primera aparición. Fíjense, ¿no? ¿Qué va a hacer Bárbara? Va a tener en algún lado declarado su elemento que estamos buscando, el 3 por ejemplo. Vamos a tener una variable acá, sí, encontrado, y la posición actual.
Bueno, Bárbara va, llama a lista.iterar y le tiene que pasar a la función de visitar. ¿Qué hace? ¿Qué pone adentro? Bueno, también, se imaginarán, ¿no? Si el elemento actual de la iteración es igual al elemento que estamos buscando, listo. Que ya está, ganamos, lo encontramos. Fíjense, si el elemento n es igual al elemento buscado, bueno, ponemos la variable encontrado true y devolvemos false. Acá está la condición de corte. Si encontramos el elemento, listo, cortamos y paramos de iterar. ¿Para qué vamos a seguir? Si no es igual, ¿qué hacemos? Bueno, actualizamos la posición y devolvemos true para seguir iterando. Caso sencillo. Pero bueno, nada de eso. Son dos ejemplos para que tengan en claro cómo serían ejemplos de uso. ¿Alguna duda de esto? Sí. Acordate que el booleano, claro, vos decides devolver, sí, negar el haber encontrado. Sí, podría ser. Podría ser. Sí, no. Acá en vez de poner false y true, poner signo de exclamación encontrado. Sí, podría ser. Ojo con decir más. Ah, sí, esto sí, obvio. Si no tenemos esto acá, no vamos a obtener nunca la posición que queremos. Para eso está la posición. Bueno. Acá, pregunta, a ver. ¿Por qué nos estamos acordando a mano la posición si el iterador sabe a qué elemento consultarle después? Digamos, el iterador primero va a iterar el primero, después el segundo, después el tercero, después el cuarto. ¿Qué estamos ganando con ese post más más? O sea, ¿por qué estamos recordando la posición en la que está el iterador? Cuando termine la iteración, cuando termine este trozo de código, guardado en post, va a ser en qué posición encontramos el elemento. Exactamente. Claro, sí, sí. Es solo para eso, para que Bárbara pueda obtener la posición. Si esto lo sacamos, o sea, si el código fuera así, el iterador va a recorrer igual. O sea, va a llegar desde el principio al final, no se va a saltear ningún elemento, va a estar todo perfecto, pero después Bárbara va a querer la posición y va a haber 0. No la actualizó. Internamente itera todo bien, pero justamente queríamos obtener la posición. ¿Estás? Para eso. Y va a iterar hasta que encuentre el elemento. Claro, sí, obvio, o hasta sí, el final de la lista. Pero bueno. Eso. Bueno, ¿alguna duda más? Seguimos nomás. Bueno, todos estos ejemplos les pueden llegar a servir porque, a ver, dentro de las pruebas que les toque codear para la lista, van a tener que crear las pruebas para el iterador interno. ¿Qué tienen que probar para ver si funciona bien el iterador? Bueno, lo primero que funcione, ¿no? Lo más básico, que hagamos lista.iterar y no explote todo. Que más o menos funcione, ¿no? Que itere todos los elementos. Después, ¿qué pueden hacer en los tests para probar el correcto funcionamiento del iterador? Y nada, pueden usar los ejemplos que vimos recién. Calcular una suma de todos los elementos de la lista. Puede ser un buen test para probar que funcione bien. Otro test también importante, a uno que tenga sin condición de corte, como el ejemplo anterior, y otro test con condición de corte, para ver de que se esté administrando bien el corte, de que Alan se esté encargando de cortar cuando se quiera cortar. Y bueno, el detalle importante, que creo que a esta altura del partido ya tienen que tenerlo en cuenta bastante, los tests no tienen que depender de imprimir algo. O sea, no testeamos haciendo print de elemento y ver si el elemento da igual. No, tienen que usar las funciones que provee Go para hacer testing. No tienen que depender de imprimir. ¿Ok? Bueno. Creo que quedó todo claro. No nos queda mucho rato como para hacer muchas más cosas. Pero les puedo enseñar un truquito que lo aprendí hoy que me parece ocupado. ¿Truquito? Porque me parece que tenemos 15 minutos para hacer un ejercicio, no va a ser mucho tiempo. Hoy me estaba encontrando haciendo ejercicios de lista y dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio que incluya la implementación de lista, ¿no? Vamos a hacer una primitiva, qué sé yo, y me di cuenta, y también le pasó a Martín, que es medio paja, porque tenés que de alguna manera acceder a la implementación interna de la lista y por cómo definimos y diseñamos las cosas, no es tan simple acceder a la implementación interna de la lista.
¿no? O sea, justamente también pasa que ustedes van a estar codeando el TDA listo, ¿no? Van a estar haciendo las primitivas, el iterador interno, el externo, un montón de falopa, y eso lo van a tener que entregar. Y si al mismo tiempo quieren hacer ejercicios porque están practicando para el parcial y están haciendo algún ejercicio de primitiva que les dice, no sé, agregar la primitiva downsample que vimos antes, y la agregan a la lista y se olvidan y la dejan y después se entregan eso, o sea, y de repente el corrector les va a decir qué carajo es esto, o sea, no funciona. Al mismo tiempo tienen que modificar la interfaz para hacer eso y es un problema. O sea, si ustedes mismos quieren tener una lista que tenga un downsample, que tenga lo que ustedes quieran, así mismo no pueden, porque la interfaz no puede, no te las define. Tienen que modificar la interfaz y después de repente su implementación no funciona con otras implementaciones de otra persona si es un problema. Bueno, hay una forma muy copada de solucionar ese problema que me surgió hoy mientras estaba haciendo cosas, que es la siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros cuando definimos structs, definimos interfaces, podemos anidar esas definiciones? Yo puedo tener un struct anidado con otro, ¿sí? Las interfaces también. Entonces puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo todo mi código de Go, tengo mi lista con sus pruebas, la interfaz, ¿sí? Que es la que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? O sea, van a tener que copiarla básicamente y poner los comentarios. Yo tengo la implementación, que no se la voy a mostrar, pero cuando quise agregar el nuevo método, en vez de agregarlo en la lista, me creé una nueva interfase que le puse lista extra, falta un mejor nombre, donde... ¿Cómo saco? Ahí está. Donde la implementación de esta interfaz es esto, ¿sí? Dice, agarra todo lo que tenga lista, ponémelo acá y además poné las otras cosas que te defina yo. Entonces, todos los otros métodos que yo quiera agregarle a mi lista, en vez de modificar la lista directamente, los voy a agregar en esta nueva interfase que yo definí acá, ¿sí? Y, por ejemplo, le agrego el método filter, pero puedo agregar el método downsample, que vimos recién. Entonces, le agrego el método downsample, que recibía un K y un entero y no devolvía nada, ¿no? Y ahora de repente mi interfaz también acepta eso. Y ahora, en mi implementación de lista enlazada, en la misma implementación de lista enlazada, puedo agregar los nuevos métodos. Entonces, en las partes de mi código que me reciban una interfaz de tipo lista, va a seguir cumpliendo con esa interfaz. Y solamente voy a poder usar los métodos que sirvan para lista. Pero en las demás partes donde, por ejemplo, quiera probar las nuevas primitivas que hago para hacer un test o lo que fuera, me va a seguir funcionando. Hasta puedo hacerlo en archivos distintos. Fíjense, tengo otro archivo que se llama lista enlazada _extra, donde tengo una nueva función de crear, que es crear lista enlazada extra. ¿Sí? Si igual a la anterior, ¿sí? Voy a instanciar mi lista enlazada que ya tenía, no creo una nueva implementación. La implementación es la misma. Y en este archivo distinto le agrego todos los métodos extra que yo quiero que tenga. ¿Sí? Acá le agregué el filter, bueno, que no lo codié porque lo iba a hacer ahora, pero no tuve tiempo. Pero también le agregaría todos los que yo quiera. Entonces después, cuando voy a hacer cosas o pruebas, puedo tener este de acá, ¿sí? Puedo tener una prueba para mi lista enlazada extra, ¿sí? Acá, por ejemplo, pruebo el downsample. Creo una lista enlazada extra, llamo a, no sé, todas las cosas de lista, no sé, insertar último, por ejemplo, llamo al downsample y pruebo todo lo que voy haciendo. Y todo esto funciona, porque la implementación es la misma. Entonces, en este caso yo quiero una interfaz de lista extra para probar los métodos extra. En el caso que quiero una lista simple para hacerle TDA y entregarlo en la cátedra, lo puedo hacer, ¿sí? Y en ningún momento se me mezcla. Y hasta al hacerlo en un archivo extra, no tengo problema al entregarlo otro tampoco, ¿sí? Perdón, este no era. Es que acá no puedo ver muchos archivos porque no me entran, pero acá. Todos los métodos extra que yo lo quiera agregar a mi lista, ¿sí? Van a ser métodos de lista enlazada, fíjense acá. Esto es una lista enlazada todavía, ¿sí? Que es la implementación concreta. Tengo todos los métodos acá, que son los que ya están todos implementados. Y al tenerlo en un archivo distinto, que, ojo, está en el mismo paquete que la implementación que ya teníamos, ya está, tengo todo separado. Entonces tengo por un lado lo que hay que entregar como TDA y por otro lado todos los ejercicios que yo quiera hacer expandiendo ese TDA, ¿sí? Y todos contentos, súper fácil. Si tuviera tiempo lo haría y les mostraría cómo se corre, pero bueno, ya fue, no hay mucho. El lunes probablemente hagamos ejercicios de esto, así que no se preocupen. Ojo con hacer new ahí igual, no sé si querés decirles tipo... Nada, pasa nada, porque está bien si este porque lo copié, pero tipo hace todo Neil con los punteros. Claro, sí, por eso. Ahora que después empiezan a hacer de a dos y todo, para pasarnos